amigos y clientes de Grupo Fugitivo. Soy su compita Carlos González, primera voz de Grupo Fugitivo por ahí. Les encargamos que sigan compartiendo nuestras publicaciones y que le den a la página. Único sobreviviente. Arfuch revela, vocalista de Grupo Fugitivo escapó de la masacre en Reynosa. Era una noche como tantas en Reynosa. Una presentación pactada, un escenario armado, luces y sonido preparados para animar a un público que ya llenaba el salón. El Grupo Fugitivo había llegado horas antes, como siempre, cumpliendo con su contrato. Pero esa noche, la música nunca llegó a sonar. 5 de sus integrantes fueron emboscados y ejecutados en uno de los episodios más brutales que ha sacudido a Tamaulipas en los últimos meses. Un ataque directo, sin margen de defensa, perpetrado en una ciudad donde la línea entre el espectáculo y el crimen organizado es cada vez más delgada. Pero hubo un sobreviviente. Carlos González, vocalista de la agrupación, logró escapar por segundos. Una decisión instintiva, un paso atrás, un desvío en el momento exacto, lo salvó de un destino fatal. Hoy, con la voz quebrada y aún bajo protección, ha comenzado a contar lo que vio. Y lo que ha revelado podría cambiar la percepción de todo lo que hay detrás de aquella masacre. Porque no fue un crimen al azar. La investigación encabezada por Omar García Arfuch ha sacado a la luz una trama oscura que va más allá de un simple ajuste de cuentas. Detrás de los contratos que llevan a músicos a tocar en zonas controladas por el narco, hay un entramado de extorsión, lavado de dinero y control territorial. Según las primeras líneas de investigación, el Grupo Fugitivo había sido contratado para una serie de presentaciones en la región. Pero lo que no sabían es que la negociación había sido intervenida por un grupo criminal que buscaba enviar un mensaje a un cártel rival. Los músicos fueron utilizados como piezas en una guerra que no era suya. Carlos González lo cuenta con dolor. El día del ataque, los músicos recibieron una llamada de último momento, cambio de lugar, indicación de moverse a un sitio específico. Fue una trampa. Mientras se dirigían al nuevo punto, fueron interceptados y masacrados. Solo Carlos, que había quedado rezagado recogiendo equipo, logró esconderse y huir. El impacto de este caso es profundo. Por primera vez, queda expuesta la forma en que grupos criminales están utilizando la industria musical como herramienta de control y de lavado. No es solo el pago de sobornos o la protección obligada. Es la captura de todo un ecosistema cultural para sus propios fines. Arfuch, tras asumir la investigación en coordinación con autoridades federales, ha puesto el foco en esta red. Ya se han identificado intermediarios que funcionan como managers y promotores al servicio del crimen organizado. Son ellos quienes negocian los contratos, deciden en qué evento se presenta cada grupo y canalizan los pagos que terminan alimentando las finanzas de los cárteles. Lo que Carlos ha contado es aterrador. No era la primera vez que el grupo recibía presiones. En al menos 3 ocasiones anteriores, habían sido obligados a tocar en eventos privados para figuras ligadas al crimen. El rechazo, en este contexto, no es una opción. Las consecuencias son mortales. Hoy, bajo resguardo, Carlos González colabora con las autoridades. Su testimonio está ayudando a desmantelar una parte de este sistema. Pero también ha revelado hasta qué punto el miedo ha silenciado a la comunidad artística en la región. Muchos músicos viven atrapados entre la necesidad económica y el temor a caer en las garras del narco. El caso ha resonado en todo el país. Y ha puesto en evidencia una realidad que pocos se atreven a mencionar, la colonización del mundo de la música por parte de los cárteles. Desde los grandes conciertos hasta las fiestas privadas, nada escapa a su control. Mientras tanto, Arfuch avanza en la investigación. Las primeras detenciones ya se han producido. Y las autoridades han prometido llevar el caso hasta sus últimas consecuencias. Pero el desafío es enorme. Porque no se trata solo de castigar a los responsables materiales. Es necesario desmontar una estructura que ha operado con total impunidad durante años. El país observa con atención. Porque lo que ocurrió en Reynosa no fue un hecho aislado. Es el síntoma de un problema mucho más profundo. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿cuántos músicos más tendrán que morir antes de que se actúe con contundencia? Lo que pocos saben es que la tragedia de Reynosa ha destapado una práctica que lleva años normalizándose en varias regiones del país, la imposición forzada de presentaciones en territorio narco. No es solo Tamaulipas. Estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz y partes del Estado de México enfrentan dinámicas similares. Los músicos son invitados, bajo amenaza, a eventos privados o ferias populares que en realidad funcionan como escaparate para el control territorial de los cárteles. Carlos González, en sus primeras declaraciones, ha confirmado que el Grupo Fugitivo había recibido advertencias en el pasado. Les decían qué canciones tocar, qué nombres evitar mencionar, e incluso qué mensajes lanzar desde el escenario.
Los contratos se negociaban con cláusulas ambiguas y pagos en efectivo, imposibles de rastrear. Lo más grave es que detrás de estos eventos hay una red de empresas fachada que opera bajo la apariencia de agencias de entretenimiento. Harfuch y su equipo ya tienen identificadas varias de ellas. Están vinculadas a lavado de dinero, tráfico de armas y hasta trata de personas. En las fiestas organizadas por estas redes no solo se exhibe poder, también se blanquean activos y se pactan alianzas criminales. El caso de Carlos ha sido clave para romper el silencio. Su testimonio no solo ha permitido reconstruir las últimas horas de sus compañeros, sino que ha abierto una puerta para que otros músicos comiencen a hablar. Desde que el caso se hizo público, Harfuch ha recibido múltiples denuncias anónimas. Grupos enteros de músicos relatan haber sido obligados a actuar para cárteles, con amenazas que van desde el secuestro hasta el asesinato. El impacto mediático ha sido inmediato. Organizaciones de derechos humanos, colectivos de artistas y periodistas han comenzado a exigir medidas de protección específicas para músicos en zonas de riesgo. La Secretaría de Cultura y la Secretaría de Gobernación están evaluando protocolos para proteger a los trabajadores del sector musical que denuncien coerción criminal. Mientras tanto, la investigación sigue avanzando. El análisis forense de los teléfonos incautados en el operativo posterior a la masacre ha revelado mensajes comprometedores. Conversaciones entre promotores y líderes criminales que detallan la forma en que los eventos son organizados y financiados. También se han detectado vínculos con funcionarios locales que habrían facilitado la operación de estas redes. Uno de los hallazgos más alarmantes es la existencia de listas negras, músicos vetados por determinados cárteles, ya sea por haber actuado para grupos rivales o por negarse a colaborar. En esas listas también aparecen periodistas, activistas y hasta personal de logística de espectáculos. La sofisticación de la red criminal es tal que incluso utilizan sistemas de monitoreo para rastrear los movimientos de los músicos en tiempo real. La revelación de este sistema ha conmocionado a la industria musical. Grandes promotoras y casas discográficas han comenzado a revisar sus operaciones en el norte del país. Algunos artistas han cancelado giras. Otros han reforzado sus medidas de seguridad personal. La sombra del crimen organizado sobre el mundo del espectáculo es más grande de lo que se había querido admitir. Para Harfuch, este caso representa un nuevo frente de batalla. No es suficiente con capturar sicarios o decomisar armas. Es necesario atacar las estructuras financieras y de influencia social que permiten a los cárteles controlar ámbitos como la música, que deberían ser espacios de cultura y libertad. El reto es enorme, pero la determinación es clara. Según fuentes cercanas al equipo de investigación, ya se están preparando operativos coordinados en varias entidades. El objetivo es desmantelar las redes de intermediarios y de lavado que sustentan esta perversa relación entre la música y el crimen organizado. Mientras tanto, Carlos González sigue bajo resguardo. Su vida cambió para siempre aquella noche. Pero su testimonio puede ser el detonante de un cambio más profundo. Porque si algo ha quedado claro tras la masacre de Reynosa es que ya no se puede seguir ignorando esta realidad. La música no puede seguir siendo rehén del narco. El miedo, sin embargo, no ha desaparecido. En Reynosa y en otros municipios de Tamaulipas, la masacre del grupo fugitivo ha encendido las alarmas en la comunidad artística. Muchos músicos han optado por suspender sus presentaciones, por temor a convertirse en el siguiente blanco. Las familias de los músicos asesinados temen represalias. Las viudas y madres de las víctimas han comenzado a recibir mensajes intimidatorios que les advierten que no hablen, que no denuncien, que olviden. Carlos González, mientras tanto, vive en un constante estado de alerta. Bajo custodia de las autoridades federales, ha sido trasladado varias veces para evitar ser localizado. La estructura criminal que ordenó la masacre sabe que su testimonio es clave para desmantelar la red que opera tras bambalinas en la industria musical del norte de México. Por otro lado, el trabajo de inteligencia ha revelado algo aún más preocupante: esta no es una red aislada. Se han identificado conexiones con otras plazas controladas por el CJNG y el Cártel del Noreste, que replican el mismo modelo en Veracruz, San Luis Potosí y partes de Nuevo León. La estructura es casi empresarial: managers, promotores, empresas fachada, contadores, abogados. Todos trabajando para mantener la fachada de legalidad, mientras el dinero sucio circula en la sombra. Harfuch lo ha dicho en privado a su equipo: estamos ante una nueva forma de captura social. No es solo el control de territorios o el tráfico de drogas. Es la apropiación del tejido cultural, el secuestro de espacios que deberían ser de convivencia y expresión. La música, el entretenimiento, los espectáculos públicos son ahora un frente más de la guerra contra el crimen organizado.
El Ministerio Público Federal ha solicitado la colaboración de plataformas de streaming y redes sociales para rastrear flujos de dinero vinculados a estas redes. Se ha detectado que algunos eventos patrocinados por los cárteles se transmitían en vivo, con ingresos de publicidad y donaciones que luego eran blanqueados a través de cuentas offshore. Mientras tanto, la presión internacional comienza a hacerse sentir. Organismos de derechos humanos y asociaciones de músicos de Estados Unidos han pedido que se investigue a fondo este modelo criminal y que se proteja a los artistas mexicanos que denuncien coerción o amenazas. Incluso la ONU ha recibido reportes preliminares sobre el caso. En los próximos días, se espera que Harfuch presente un informe oficial detallando los avances de la investigación. Según fuentes cercanas, este informe incluirá nombres de funcionarios municipales y estatales que habrían facilitado la operación de estas redes, ya sea por omisión o por colusión directa. El impacto político podría ser devastador. La complicidad de autoridades locales ha sido una constante en los casos de control narco sobre la música. Y si esta investigación llega hasta donde promete llegar, podríamos estar ante un escándalo nacional de proporciones inéditas. Lo que pasó en Reynosa es el espejo de una realidad que se ha querido ignorar durante demasiado tiempo. La música no es ajena a la violencia que azota al país. Y mientras no se rompan los lazos que unen al crimen organizado con los espacios culturales, ningún artista podrá sentirse verdaderamente libre. Carlos González, con su testimonio, ha encendido una chispa. Ahora, la responsabilidad recae en las autoridades, en la sociedad y en los propios músicos para que esa chispa se convierta en un fuego de transformación. Mientras el caso sigue resonando en todo el país, los investigadores han comenzado a seguir otra línea clave: el papel de los llamados patrocinadores que, desde hace años, financian conciertos y bailes populares en zonas bajo dominio del narco. Estos supuestos empresarios, en muchos casos sin trayectoria conocida en el mundo del espectáculo, son en realidad prestanombres que lavan dinero de los cárteles a través de la organización de eventos masivos. Según ha revelado la investigación encabezada por el equipo de Harfuch, existen decenas de compañías registradas a nombre de terceros, muchas de ellas creadas en los últimos 3 años, que organizan conciertos en ferias municipales, palenques y centros de espectáculos en Tamaulipas y otros estados. Detrás de estos eventos, que suelen venderse como fiestas de pueblo, se ocultan operaciones millonarias que permiten a los grupos criminales inyectar dinero limpio a sus circuitos financieros. El caso de Reynosa no fue la excepción. El concierto que el grupo fugitivo debía dar había sido gestionado por una de estas empresas pantalla. La ruta del dinero ya ha comenzado a ser rastreada, y las primeras órdenes de investigación han revelado transferencias cruzadas entre cuentas en México y Estados Unidos. El objetivo es claro: identificar a los verdaderos financiadores de los eventos y cerrar el flujo de capitales que sostiene estas redes. Carlos González, en sus declaraciones, ha sido contundente: los músicos no tienen margen de elección. Los contratos llegan a través de intermediarios que ocultan su vínculo con el narco, y una vez aceptado el trabajo, las reglas cambian. Se impone el repertorio, se elige el lugar, se limita el contacto con la prensa. Y cualquier intento de cancelar la presentación se paga con la vida. Este sistema de coerción ha sido confirmado por otros músicos que, tras la masacre, han comenzado a declarar de manera anónima. Bandas de diferentes géneros, desde la música regional hasta el pop, han descrito un patrón similar: una red que utiliza el espectáculo como vehículo para el control social y como fachada para el lavado de dinero. El daño a la industria cultural es enorme. Productores independientes, casas disqueras y organizadores honestos han comenzado a perder terreno frente a estos operadores criminales que controlan el negocio con dinero ilícito y amenazas. El resultado es una distorsión del mercado que pone en riesgo la viabilidad misma del sector en muchas regiones del país. Frente a esta situación, Harfuch ha solicitado la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, para que se inicie una ofensiva contra el lavado de dinero en la industria musical. La UIF ya trabaja en conjunto con el SAT para revisar contratos, ingresos y declaraciones fiscales de empresas vinculadas a la organización de conciertos en estados de alto riesgo. Por primera vez, el gobierno federal parece dispuesto a enfrentar de manera frontal este fenómeno. La presión pública es enorme. Las imágenes de la masacre de Reynosa han generado una ola de indignación que trasciende a la comunidad artística. En redes sociales, miles de usuarios exigen justicia para los músicos asesinados y protección real para quienes aún viven bajo amenaza. En el Congreso, algunos legisladores han comenzado a discutir la necesidad de una legislación específica que proteja a los artistas de la coerción criminal. Proponen la creación de un registro nacional de contratistas en el sector musical y la implementación de protocolos de seguridad para los eventos en zonas de riesgo. La batalla será larga. Las redes que sostienen este modelo de control criminal están profundamente arraigadas y cuentan con complicidades en todos los niveles.
Pero el caso de Reynosa ha abierto una brecha. Y si la sociedad, los músicos y las autoridades logran sostener la presión, podría ser el inicio de un cambio profundo. Carlos González lo sabe. Por eso ha decidido seguir colaborando con la investigación, pese al miedo, pese a las amenazas. Porque como él mismo ha dicho, si me quedo callado, mis compañeros habrán muerto en vano. Y mañana les pasará lo mismo a otros. Con el avance de la investigación, una de las revelaciones más inquietantes ha sido el nivel de sofisticación con el que estas redes criminales infiltran el sector musical. No se trata únicamente de grupos de sicarios imponiendo su voluntad a punta de pistola. Es un sistema bien estructurado, donde abogados, contadores, agentes artísticos y funcionarios corruptos participan activamente en el engranaje. Arfuch y su equipo han detectado la existencia de agencias que se presentan como representantes legítimos de artistas y que actúan como intermediarios entre los músicos y los grupos criminales. Estas agencias controlan las agendas de los grupos, negocian los cachés y supervisan la logística de los eventos. En apariencia, todo es legal. Pero detrás de esos contratos se ocultan acuerdos forzados y un flujo constante de dinero sucio. Carlos González ha relatado que, en el caso del grupo fugitivo, los contratos llegaban siempre a través de una misma agencia que operaba en el norte del país. Nunca hubo un contacto directo con los verdaderos organizadores de los eventos. Todo se manejaba a través de terceros, con cláusulas ambiguas y pagos adelantados en efectivo. Los músicos, atrapados en un círculo de dependencia económica y miedo, aceptaban las condiciones sin posibilidad de negociación. Otro hallazgo clave ha sido la utilización de conciertos para enviar mensajes entre facciones criminales. Según fuentes de inteligencia, en algunas ocasiones, las canciones solicitadas o los saludos espontáneos desde el escenario son en realidad mensajes cifrados dirigidos a grupos rivales o a autoridades corruptas. Estos elementos son cuidadosamente grabados y difundidos en redes sociales controladas por los cárteles. Este tipo de operaciones convierte a los músicos en piezas involuntarias de un juego mucho más grande y peligroso. Y cuando un grupo se niega a colaborar o comete un error, aunque sea sin saberlo, las consecuencias pueden ser fatales, como ocurrió en Reynosa. La presión sobre los familiares de los músicos asesinados también ha sido brutal. A través de mensajes anónimos y visitas intimidatorias, los grupos criminales buscan silenciar cualquier intento de denuncia. Algunas familias han tenido que abandonar sus hogares y vivir bajo protección estatal. El costo humano de este sistema de terror es enorme y poco visible. Ante este panorama, Arfuch ha solicitado que se refuerce el sistema de protección a testigos y víctimas en el sector cultural. Ha propuesto la creación de un protocolo especial para casos de coerción criminal en la industria del entretenimiento, con líneas de denuncia seguras y protección garantizada para quienes decidan colaborar con las autoridades. Además, se está trabajando en coordinación con organismos internacionales para documentar estos casos y generar presión internacional que obligue a México a enfrentar este problema de manera estructural. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han comenzado a recabar información sobre la infiltración del narco en la música y sus consecuencias en los derechos humanos. El desafío, sin embargo, sigue siendo monumental. Las redes de complicidad alcanzan niveles muy altos. Y en muchos municipios, las propias autoridades locales están cooptadas por los intereses criminales. Por eso, el respaldo de la sociedad civil y de los medios de comunicación es crucial. Solo una presión constante y sostenida puede garantizar que la investigación avance y que se logren cambios reales. En este contexto, el testimonio de Carlos González se convierte en un símbolo de resistencia. Su valentía ha inspirado a otros músicos a romper el silencio. En los últimos días, se han recibido nuevas denuncias que apuntan a estructuras similares operando en otros estados. La esperanza es que este flujo de información permita trazar un mapa completo de las redes criminales que operan en la industria musical. El caso de Reynosa ha sido un punto de quiebre. La masacre del grupo fugitivo ha puesto el foco en una realidad que durante años se había mantenido oculta. Y ahora, con la investigación en marcha, el país enfrenta la oportunidad, y el desafío, de erradicar un cáncer que ha corrompido uno de los espacios más valiosos de nuestra cultura, la música. La historia no termina aquí. Lo que ocurra en las próximas semanas será clave. Y tú, como ciudadano, tienes un papel importante. No permitas que el miedo imponga el silencio. Porque solo con verdad, justicia y memoria podremos recuperar los escenarios y devolverle su verdadero sentido, el de la vida, el arte y la libertad.